Soy Silvia Pérez, soy contratada FPI del Instituto Interuniversitari López Piñero de la Universidad de Valencia y gracias a este contrato FPI que está enmarcado dentro de un proyecto del Ministerio, Tóxicos Invisibles, Química, Agricultura y Salud Pública, desarrollo mi tesis doctoral. Yo estoy desarrollando ahora mi tercer año de tesis doctoral en un campo de Historia de la Ciencia que depende del Departamento de Medicina, pero yo estudié Química en la Universidad de Granada. Entonces os podéis preguntar cómo una persona que estudia Química termina trabajando en un departamento de Medicina, pero en un área de Humanidades. Cuando yo estaba haciendo el último curso una asignatura optativa que era Historia de la Física y de la Química, y esto generó en mí muchísima curiosidad. Quise aprender más sobre esta disciplina completamente desconocida y que me fascinó. Entonces encontré que en Valencia se impartía un máster sobre Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y decidí que quería profesionalizarme en este campo. Mi tema de fin de máster estaba enfocado en uno de los grandes libros del movimiento ecologista, que es Silent Spring, de Rachel Carson. Es un libro que está basado en las denuncias que hizo la escritora Carson sobre el uso indiscriminado de pesticidas, en concreto el DDT. El DDT es un compuesto orgánico de síntesis que se utilizó masivamente para controlar tanto los insectos causantes de enfermedades como el tifus y la malaria, y así también las plagas que generaban desperdicios en las cosechas. Fue el pesticida estrella durante la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas que causaba este pesticida es que generaba resistencia en los insectos, es decir, cada vez había que aumentar la dosis que se empleaba para que causaran efecto. Esto tuvo consecuencias tanto en el medio ambiente como en la salud humana, no solo de los trabajadores, sino de la salud pública en general. Mi trabajo de fin de máster consistió en esto y posteriormente mi tesis doctoral se focaliza, o sea, el objetivo principal es el DDT. Las preguntas que yo le hago en el proyecto son varias. Una es crear quiénes son los protagonistas detrás de esta historia, qué personajes lo manipulan, qué personas lo regulan, cuál es la creación y la producción de este pesticida en España, cuáles han sido las leyes que lo han regulado, porque alrededor de los tóxicos se generan muchísimas controversias. Los tóxicos son escapistas de estas regulaciones que decimos, entonces es complejo seguirlos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué es importante hacer una investigación histórica sobre temas científicos? Porque podemos aportar respuestas que puedan servir en un futuro. Esto fue un poco lo que me motivó a realizar una profesión más ubicada en las humanidades, ¿no? El objetivo de mi tesis es explorar dentro del contexto español cuáles son las empresas que producían DDT, así como crear un perfil de los protagonistas que lo rodearon, ¿no? Desde los ingenieros agrónomos, los médicos de salud laboral, etc. Hemos considerado interesante dentro de la tesis meter un perfil de salud laboral en el terreno de los agricultores. Es un campo que se ha explorado poco y que creemos que es necesario y que es interesante incluir esas voces que normalmente se han soslayado, ¿no? Como es la de los trabajadores. En el mundo industrial sí que ha habido dentro de la historia un poco más de peso dentro de la salud de los trabajadores, pero en el mundo agrícola no tanto. Entonces hemos creído importante y yo creo que es interesante incluirlo en la perspectiva. También consideramos la producción y comercialización del DDT a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos y también Francia, porque España y Francia son, digamos que España es un país que ha imitado mucho la regulación y legislación de pesticidas que ha ido haciendo Francia. Entonces analizamos un poco para ver en qué medida hay similitudes y diferencias. Hay que tener en cuenta que el contexto en el que estamos investigando es durante la época franquista, entonces es interesante también ver cómo se regulan los tóxicos dentro de distintos marcos políticos, dictaduras o democracias, si esto afecta, por qué sí o por qué no.